Bienvenidos a la sexta versión de Conexión Empresarial. Este espacio busca acercar a nuestros estudiantes al mundo real de los negocios, conectándolos con líderes y referentes del sector. Agradecemos su presencia y los invitamos a aprovechar esta instancia para aprender, inspirarse y vincularse con el mundo empresarial. Además, les recordamos que al final de la charla vamos a proyectar el código QR para marcar la asistencia y poder evaluar también la actividad. Bueno, me toca presentarles al expositor. Él es Federico Morelo, es socio líder del área de consultoría y asesoría empresarial en PwC Chile, o sea, Price. Desde 2018 está a cargo de las áreas de estrategia, tecnología, management consulting, deals and transaction y riesgo de la empresa. Desde el 2023 también lidera el área de consultoría de PwC para la red de Latinoamérica, que incluye, además de Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Tiene una trayectoria como consultor de más de 25 años de experiencia, de profesión es licenciado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Santa María de Buenos Aires. También tiene un MBA del S Business School de la Universidad de los Andes y cuenta con un International Certificate in Company Directions del Institute of Directors. Y además viene llegando egresado desde Harvard del programa Advanced Management Program. Así que los dejo con él para que nos cuente un poquito la exposición. Hola, hola. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias por los aplausos y muchas gracias por recibirme. Tengo una pregunta súper importante. ¿Almorzaron o no almorzaron? Es decir, que malísimo momento, soy lo que está en el medio de su almuerzo. Así que trataremos de hacerlo lo más entretenido posible, pero necesito que me ayuden un poquito para que no sea una exposición. Deben estar bastante acostumbrados a exposiciones, a clases. Entonces, comentaba recién que tenía una presentación como de 60 slides y esta mañana dije, me parece que no tiene sentido y dejé creo que 5 slides, pero o terminamos en 5 minutos, que quizás alguno quiera, o me ayudan un poco y hacemos algo un poco más iterativo. ¿Sí? El título de la canción es ¿Cómo la inteligencia artificial está cambiando sus carreras? ¿Sí? No quiero hablar hoy de inteligencia artificial desde lo técnico, creo que ustedes deben saber harto de inteligencia artificial, ¿no? Si alguno tiene ganas de saber más, hay instancias donde uno puede aprender más inteligencia artificial. Hoy yo quiero centrarme en cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas están cambiando la forma de hacer negocios y están cambiando la forma de ejercer las profesiones que ustedes estudiaron. ¿Sí? Ustedes son, entiendo, ingenieros comerciales y afines. Yo estudié lo que en Argentina se llama licenciatura en Administración de Empresas, que es ingeniería comercial, ni más ni menos, es lo mismo. Y siempre a mí me criticaron que somos muy generalistas, ¿sí? Que sabemos mucho de nada y nada de mucho. Y eso puede ser un riesgo, a no ser que nos preocupemos y nos dediquemos a mantenernos actualizados. Lo bueno de nuestras carreras es que podemos trabajar casi en cualquier cosa. No podemos ser médicos, obviamente, pero podemos trabajar casi en cualquier empresa. Pero la invitación hoy con esta presentación es que ustedes se den cuenta que si en el pasado uno podía estudiar algo y no había tantos cambios con el paso del tiempo, hoy eso cambió por distintos motivos. Entonces, quiero empezar con una imagen que hoy se la pedía a ChatGPT. No vamos a hacer una presentación de inteligencia artificial sin usar alguna herramienta de inteligencia artificial generativa. Para otra oportunidad, insisto, podemos hablar de qué es inteligencia artificial generativa y si es lo mismo que inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero no es el objetivo. ¿Sí? Como verán, yo se lo pedía, pero es verdad que se lo pedía a ChatGPT y como verán, tiene hartos errores en los fonts y demás.
Yo creo que porque no estoy pagando, dicho sea de paso, entonces te pone errores para que hagas el upgrade de licencias. Pero con esto yo lo que quiero contarles es lo siguiente. Hay ciertas cosas que son del ámbito externo a la empresa y otras cosas que son del ámbito interno de la empresa. La conjunción de ambas cosas es lo que puse acá o llamamos propuesta de valor. La propuesta de valor es lo que mi empresa ofrece a los clientes. ¿Sí? Los clientes buscan servicios, buscan productos. Y acá vamos a empezar y ustedes me ayudan. Pongamos un ejemplo, cualquier empresa. ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguna marca? ¿Alguien dijo algo? ¿Price? Nike. Perdón, no sabía de dónde venía, escuché una voz y no sabía. Nike. Nike es una empresa que ofrece a sus clientes productos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Tu nombre es, perdón? Vicente. ¿Cuáles son los clientes de Nike? O Nike, como dicen. Buenísimo. Bueno, hay distintos clientes, tampoco quiero profundizar en esto, pero hay distintos clientes que demandan distintas cosas. ¿Sí? Hay clientes que quieren, como bien decía Vicente, que quieren zapatillas deportivas y van a ir a comprar a Nike, pero otros quieren zapatillas para hacer skate y van a ir a comprar a otras marcas, y etcétera, etcétera. Entonces, hay clientes que demandan mi producto, productos zapatillas. O hay segmentos de clientes que demandan un producto que yo voy a abastecer. Pero también tengo competidores. Nike tiene a Adidas, a Puma, etcétera, etcétera. En función a lo que los clientes demandan y en función a mis competidores, yo lo que defino como organización es qué voy a ofrecer yo que sea distintivo. ¿Sí? Yo no quiero acá profundizar mucho, pero para mí es importante que entendamos que nosotros como empresas, las empresas cualquiera, Nike o cualquiera, ofrece un producto o un servicio para dar respuesta a un requerimiento de un cliente. ¿Sí? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque hay ciertas cuestiones que yo lo llamo acá entorno que pueden hacer cambiar las necesidades de los clientes y por ende lo que nosotros ofrecemos. ¿Alguno escuchó hablar alguna vez de un modelo que se llama PESTEL? Sí, qué bueno que me asientan. ¿Se acuerdan qué es PESTEL? La P. P. Política. La E. Economía. La E de la parte económica. La S. Social. La T. Tecnología. La L. Legal o regulatorio. Todo, y se me acabaron las letras. Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, ¿qué es? Es la T de PESTEL. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace inteligencia artificial? Toda esta estructura que acá yo lo quise graficar como un trofeo se nos mueve, ¿sí? Porque nos viene a cambiar lo que el cliente quiere y porque nos viene a cambiar lo que nosotros ofrecemos. Por eso es importante que nosotros entendamos todas las cuestiones de entorno que pueden cambiar la forma que nosotros abastecemos a nuestros clientes. ¿Me explico con esto? ¿Soy claro por qué es importante entender los cambios tecnológicos? Pero es igual de importante entender otros cambios. Yo recién pensaba, esta conversación también se podría llamar ¿cómo necesito mantenerme actualizado de todas las novedades para que mi carrera tenga sentido? ¿Sí? Ustedes deben haber escuchado hablar de Trump con seguridad, ¿sí? Si alguno no conoce me cuenta. Pero deben haber escuchado hablar de las tarifas de los productos, la importación de productos, ¿sí? Sí. Eso de PESTEL, ¿qué parte de PESTEL es? De este modelo, ¿cuál es? P-E-S-T-L. E, por la parte económica. También podríamos decir que es L porque tiene que ver con regulaciones, pero da lo mismo.
Si yo no sé como profesional que hay cambios de tarifas, ¿se imaginan que un cambio de tarifa lo que obliga es a cambiar también? Si yo estoy vendiendo Nike desde Chile a Estados Unidos y me ponen un arancel del 40%, quizás mi negocio se desaparezca. Entonces es súper importante toda esta introducción para decirles, si ustedes el día de mañana van a estar vendiendo, trabajando en una organización, vendiendo un producto o un servicio o emprendiendo, tienen que saber que hay ciertas cuestiones del entorno que hay que prestarle atención. ¿Sí? Cuestiones políticas, cuestiones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy a pedir que me levante la mano quién le gustaría, una vez recibido, emprender. Un 20%, algo por el estilo. Bueno, para aquellos que tengan que emprender, hoy por hoy es difícil hablar de emprendimiento sin que haya una base tecnológica. Entonces se tienen que mantener actualizados de las tecnologías y el tema es que hoy la disrupción es mucho más acelerada de lo que era antes. ¿Sí? Entonces, este slide no voy a profundizar más, es simplemente para transmitirles lo importante que es mantenerse actualizados de los cambios en tecnologías. Después podemos hablar de otros cambios en el entorno, pero particularmente de cambios de tecnología. ¿Qué tecnologías les parece que han sido las tecnologías más disruptivas en el último tiempo? Ya hablamos de inteligencia artificial. ¿Qué otra? ¿Se les ocurre alguna otra? Blockchain. ¿Quién le dije? ¿Tu nombre es? Muy buena. Blockchain. Blockchain es la tecnología detrás de las criptomonedas. Conocemos a veces más las criptomonedas que la tecnología, pero blockchain es la tecnología que está detrás de las criptomonedas. Y efectivamente, blockchain es una tecnología tremendamente disruptiva que va a cambiar algunos rubros, todavía de forma incipiente. ¿Alguna otra tecnología disruptiva que a algunos se le ocurra? IoT. ¿Qué significa la sigla IoT? ¿Te acuerdas? Internet de las cosas. Efectivamente. A mi gusto, ahora les voy a mostrar 8 tecnologías emergentes de las que yo creo que hay que prestar harta atención en los negocios. IoT es probablemente una de las que a mí más me gusta. Después vamos a hacer un poquito profundizar en eso. Entonces hablamos de blockchain, hablamos de IoT, ya habíamos hablado de inteligencia artificial. ¿Alguna otra tecnología que les parezca que sea disruptiva? Estos son los silencios incómodos, que a mí me encantan los silencios, entonces los dejo un poquitito. Tenía un profesor que decía que el tiempo que hay que dejar para que la gente se anime a hablar es 1 minuto, pero 1 minuto es harto tiempo de incomodidad. Yo digo una y vayan pensando otra. Realidad virtual es otra tecnología que puede ser muy disruptiva para algunos negocios. ¿Para qué negocio o para qué industria puede ser interesante la realidad virtual? Para la medicina. Creo que es, de todas maneras, la industria que más se puede beneficiar de eso. ¿Alguna otra industria? ¿Perdón? Tal cual, tal cual. Uno podría estar vendiendo estas ventas en verde o como se le digan, donde uno está comprando un departamento, una casa que no sabe cómo va a ser. Uno podría ponerse unos lentes de realidad virtual y estar viendo cómo quedaría mi casa, por ejemplo. De hecho, se está usando mucho. Aprovecho para hacerles una pregunta. No, la otra industria que yo creo que sí se ve muy impactada con realidad virtual es la educación. Porque es muy distinto, y les pongo el ejemplo concreto, relacionado con medicina, dicho sea de paso. ¿Cómo aprendimos nosotros en el colegio los huesos del cuerpo humano o el cuerpo humano, cosas por el estilo? Con láminas estáticas que había que aprenderse. Hoy por hoy con realidad virtual uno podría hasta ir profundizando, abriendo. Es otra cosa realmente el aprendizaje. Entonces definitivamente es muy profundo. ¿Qué diferencia hay entre realidad virtual y realidad aumentada? ¿Alguien me lo puede decir?
por allá. Tu nombre y tu opinión, por favor. Gabriel. Excelente, muy buena explicación. La realidad virtual es enteramente virtual y por lo mismo yo necesito ponerme algún artefacto, unos lentes o algo similar y todo lo que veo es virtual. La realidad aumentada, como bien dice el nombre, es aumentar una realidad que existe con cosas que son virtuales, que no existen. Entonces puede ser con un teléfono donde yo estoy viendo a ustedes y además me aparece ¿cómo era el juego este que había que encontrar los Pokémones? Eso es realidad aumentada. Estoy aumentando una realidad con cosas que no son propias de esa realidad. Ahí está otra de las tecnologías, realidad virtual, realidad aumentada. ¿Alguna otra? Yo ahora se las cuento, pero ¿alguna otra tecnología que les parezca que puede ser disruptiva? Machine Learning es una dimensión de la inteligencia artificial. Está muy bien. De hecho, saqué el slide que lo iba a explicar de cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial generativa. Son como distintas dimensiones. Esto es como capas, ¿no? Machine Learning es, si se quiere, una dimensión de la inteligencia artificial. ¿Alguna otra que se les ocurra? Robotización. Muy buena. ¿Tu nombre? Matías, muy buena. Hay dos tipos de robotizaciones. Está la robotización física, los humanoides, y lo que se llama robotización de procesos, que son softwares que lo que hacen es emular actividades repetitivas que uno puede estar haciendo en el computador y el software lo repite. Si yo todas las mañanas llego a mi oficina, abro el correo, abro un correo, bajo un archivo, le cambio una columna con una fórmula, lo vuelvo a grabar y lo envío por correo, todo eso se puede automatizar con estos softwares que se llama RPA, Robotic Process Automation. Esa es una dimensión de la robotización y la otra son los humanoides. ¿Alguna industria que se te ocurra que puede verse más beneficiada con los robots humanoides? Todo lo que es producción, manufactura, digamos, puede haber robots. Ahora hay casos bien interesantes en cocinas, por ejemplo. Restaurantes que la producción de los alimentos es todo robotizado. Siempre cuento lo mismo. Puse este mismo ejemplo en una presentación y había una chef dentro de la audiencia que se me enojó porque me dijo que es una porquería, como un robot va a estar cocinando. Puede ser. Lo que sí, seguramente ese robot siempre usa la misma cantidad de ingredientes, el mismo tiempo y el producto siempre es el mismo. Bueno o malo, siempre va a ser probablemente el mismo. Bueno, ahora vamos a volver a las tecnologías. Me desordené un poquitito, pero les quería decir, esto es un estudio que hicimos nosotros, salió hace una semana. Es un estudio que hicimos nosotros en Price, de cómo está cambiando de manos la generación de riqueza. ¿Sí? Lo que ven acá es como, no sé, por ejemplo, servicios financieros, que al 2023 es un negocio de 105 trillions a nivel mundial. Trillions es como un número que ya ni entendemos cuántos ceros hay. Es una cosa, muchísimos ceros. Ese es el negocio de todas estas industrias a nivel mundial. Industria financiera o servicios financieros va a cambiar a otras dimensiones. Esto es lo que explica este estudio. ¿Por qué va a cambiar a otras dimensiones? Porque los negocios están cambiando, porque las industrias están cambiando y porque la tecnología obliga a cambiar. ¿Por qué les quería mostrar esto? Simplemente, y sobre todo para los que tengan ánimo de emprender el día de mañana, la riqueza en los próximos años va a cambiar de manos. ¿En qué medida cambia de manos? Aquellos que sean más disruptivos y que se den cuenta que pueden empezar a hacer cosas distintas, pueden capturar un valor de una industria que hoy lo está haciendo distinto. Todo el mundo de Open Banking, de Open Finance, todo este mundo financiero con startups del mundo financiero,
lo que están haciendo es eso, es cambiar la forma de hacer banca, de hacer negocios financieros. Insisto, se los quería mostrar para demostrarles la importancia que tiene conocer todas estas disrupciones. Entonces, voy a volver después a eso. Acá están las tecnologías emergentes. ¿Cuál nos había faltado? Drones. ¿Alguna industria que se les ocurra que esté usando más drones? ¿La guerra? ¿Alguien dijo la guerra? Sí, en la guerra se está usando, de hecho, mucho. De hecho, mucho. En Rusia y Ucrania se han usado muchos drones para atacar, efectivamente. Y por más que nos cueste decir que es una industria y muy rentable, por cierto. Sí. Agrícola, ¿tu nombre? Charlotte. Muy bueno, Charlotte. Sí, efectivamente, el mundo agrícola está usando muchísimos drones. Charlotte, ¿para qué se usa en el mundo agrícola los drones? Para regar, para fumigar. También se usa para sacar imágenes de plantaciones, de cultivos, y poder identificar con inteligencia artificial dónde puede haber falta de agua o dónde puede haber una plaga, etcétera, etcétera. Aprovecho para mencionarles, no se trata de una sola tecnología. Cuando se hace disrupción tecnológica, es la combinación de tecnologías. Es usar drones con inteligencia artificial, o es usar realidad virtual con inteligencia artificial, con otra cosa. ¿Algún otro caso que se les ocurra de drones que se puedan usar? Delivery y transporte. Estaba pensando justamente, Amazon hizo un intento que después lo discontinuó, lo empezó en zonas rurales en UK, en Gran Bretaña, de hacer delivery de paquetes vía dron. Se me fue el nombre ahora de cómo llamó ese negocio. Es más difícil en centros urbanos porque esto requiere permisos. Uno no puede estar volando un dron por el medio de la ciudad. De hecho, yo no sé si saben, y perdón que soy medio disperso, para operar un dron uno tiene que sacar una licencia, un permiso que es como de piloto homologado por la DGAC. La DGAC es la dirección, la que administra los espacios aéreos, aeronáutica. Uno para operar un dron de forma profesional necesita una licencia de piloto de dron. Entonces, definitivamente uno no podría estar manejando un dron y entregando, de forma lúdica sí, pero estar entregando productos en una ciudad es un poquito más difícil. Efectivamente, en delivery puede ser muy interesante y hay cosas de delivery también muy interesantes en pueblos de difícil acceso para entregarles medicamentos, por ejemplo. O productos de primera necesidad que es difícil porque no hay caminos o cosas por el estilo. Entonces, delivery de todas maneras. ¿Algún ejemplo más que se les ocurra de uso de drones? Bueno, hay harto. Yo les cuento uno más que es en el mundo de energía, todo el mantenimiento del tendido eléctrico. Muchas veces esos tendidos eléctricos se crecen ramas, cosas por el estilo, y hay que cortarlas o quemarlas. Bueno, también se usan drones para eso. ¿Sí? Entonces, hablamos harto de drones. Si ustedes trabajaran, asumamos por un momento este caso hipotético, ustedes terminan, ingresan a trabajar a una empresa de delivery o agrícola o de energía, es súper importante que sepan ustedes que los drones pueden cambiar la forma que esas empresas operan. ¿Sí? Lo mismo, antes hablábamos de la robotización de procesos. Ustedes, sabiendo de esas tecnologías, si un jefe el día de mañana les dice, oye, quiero que hagas toda esta pega que es repetitiva y todos los días lo mismo, ustedes podrían decirle, pero jefe, ¿por qué no usamos RPA? ¿Por qué no hacemos robotización de procesos? No quiere decir que ustedes sean los expertos en esas tecnologías, pero tienen que saber que existe. ¿Sí? Yo me voy feliz hoy de acá si ustedes se quedan con esa idea, que las tecnologías son una herramienta que les tiene que permitir a ustedes hacer las cosas mejor, más fácil, ojalá, más fácil,
¿sí? Y más rápido de todas maneras. Hablamos harto de drones, hablamos algo de robotización de procesos. Impresión 3D. ¿Alguien tiene algún caso que sepa de alguna industria que usa impresión 3D? ¿Prótesis? Ahí vuelvo contigo con la prótesis. Gabriel eras, ¿no? Prótesis. Sí, hay una empresa, dicho sea de paso, chilena, se llama Arcomedlab, que fabrica en 3D huesos del cráneo. ¿Sí? Es una empresa, yo la conocí y la adoro porque tengo un hijo que tuvo 4 operaciones de la cabeza y sé lo que es lo difícil de las operaciones del cráneo, porque el cráneo, en las operaciones, es muy fácil que le entre una bacteria y que se infecte los huesos. Y ellos lo que hicieron es imprimir en 3D con elementos que no se infectan. Además, le insertan a esta placa 3D, le incluyen antibióticos para que no haya infecciones. Esto es una empresa chilena. Los fundadores de esa empresa eran odontólogos. Aprendieron la impresión 3D porque se usa impresión 3D para hacer dientes. Y lo que hicieron es, ¿y por qué no lo hacemos para huesos? Y decidieron enfocarse en huesos del cráneo, súper específico. Es una empresa chilena súper exitosa, Arcomedlab. Así que definitivamente prótesis y demás. ¿Qué otra cosa impresión 3D se les ocurre? No importa acá si dicen algo que no es correcto. Sí, por allá, dime tu nombre y... Juan. Sí. Se han hecho calzado, comida, muy bueno, porque hay impresoras. La impresora 3D, de acuerdo al elemento que use para imprimir, en realidad puedes incluirle un filamento y que imprima en plásticos o similares, pero también puede usar un insumo que sean alimentos y estar imprimiendo alimentos. Y zapatillas, efectivamente hay zapatillas. Gabriel. Exactamente, muy buen ejemplo. Repuestos. Hay veces estar fabricando un repuesto para un motor, por ejemplo, si es algo muy específico, puede ser muy trabajoso estar armando un modelo, una matriz y demás. Bueno, con impresión 3D se pueden hacer repuestos y se hace harto. Matías eras, ¿no? Sí. Construcción, a ese quería llegar al final. Lástima que saqué todos los videos, tenía varios videos. Construcción, hoy se están imprimiendo casas con impresión 3D. Ahora, no son impresoras de las que conocemos, son tremendas maquinarias que hacen impresión 3D en hormigón. Siempre cuento lo mismo, en El Salvador, en Centroamérica, se reemplazó una población completa, una población muy, muy humilde, que se imaginan las casas precarias, con puras casas impresión 3D. No me acuerdo exactamente cuánto valía cada casa, pero era algo así como $6.000 cada casa. Entonces, claro, quizás uno no piensa que nuestras casas puedan hacerse con impresión 3D, pero para esas situaciones donde hay una necesidad de tener casas que son bien construidas, porque son en hormigón, la impresión 3D puede ser tremendamente disruptiva, tremendamente disruptiva. Bueno, hay hartos casos de impresión 3D. Hablamos de realidad virtual, hablamos de realidad aumentada. Internet de las cosas. ¿Cómo era tu nombre? ¿Habías mencionado el tema de Internet de las cosas? Matías. Perdón si no me acuerdo los nombres. Créanme que hago el esfuerzo. Y esto es un consejo, nada que ver con lo que estoy presentando. No hay nada más poderoso que te llamen por el nombre. Entonces hagan el esfuerzo siempre de aprenderse los nombres de las personas, pero de las personas, no de sus amigos, obvio, si a sus amigos no les saben el nombre, estamos sonados. El del conserje, el de la persona de limpieza, no hay nada más poderoso que que llamar a las personas por su nombre. Matías, hablaste de Internet de las cosas. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo se puede utilizar? Espera, vamos primero un poquito para atrás. ¿Qué es Internet de las cosas?
Buenísimo, buenísimo. Ustedes imagínense un auto. Vamos a poner un ejemplo concreto. ¿Tienen una idea, un auto más o menos de lujo, cuántos sensores tiene? ¿Quién se anima a tirar un número? 100, 200. ¿Quién da más? 1000. Como 6000 sensores un auto de lujo tiene. Algunos más, ¿sí? Cada uno de esos sensores está capturando data, como decía Matías, data, ¿sí? Cuando a mí en el auto me sale, ayer me subí al auto, perdón, insisto, les advertí que soy disperso, así que no me pueden culpar. Me subí al auto y me salió un sensor y me dijo, le intentaron robar el auto, nunca me había salido ese cartel, le intentaron robar el auto. Yo había dejado la ventanilla abierta, entonces en todo caso facilité bastante que suene la alarma, pero me salió un cartel que decía, le intentaron robar el auto. ¿Por qué es eso? Porque hay un sensor. Algún sensor, no sé cuál, la alarma, algún sensor identificó movimiento, no sé, movimiento del aire, lo que sea. Eso es un sensor, pero hay otros sensores en un auto. El que mide la temperatura, la presión de los neumáticos. ¿Por qué no sale en los autos más modernos un cartelito que dice que no tiene presión de los neumáticos? Porque hay un sensor en eso. Bueno, de eso se trata Internet de las cosas. Dotar a ciertos artefactos de un sensor que transmita data. Como bien decía Matías, hay data estructurada y data no estructurada. Podemos hablar harto de eso, de qué se trata una cosa y otra. Y uno puede después sumarle a esos sensores inteligencia artificial y estar prediciendo comportamientos. Entonces, si el sensor me dice que la temperatura del auto superó los 95 grados, no solo se me prende una luz, sino que empieza a desactivar ciertas cosas o apaga el motor o cosas por el estilo. Lo que hizo ahí es ni más ni menos que Internet de las cosas. Un sensor envió una información y otro componente tomó una decisión. ¿Qué otros casos de Internet de las cosas conocen? Hay harto acá. Perdón. El riego, buenísimo, buenísimo. No todos los riegos, pero de hecho es mi sueño tener sensores en mi casa y no regar de más. Tener un sensor que me diga la humedad del terreno y que funcione cuando baja de cierto umbral. Bueno, etcétera. Riego, ¿qué otra cosa? Hay mucho acá, mucho. El refrigerador. Esto es un proyecto que Amazon tenía, que en Estados Unidos sí funciona, pero acá todavía no, que es que el refrigerador tenga sensores y que identifique cuando se acaba un producto y envíe al tiro la orden de compra. Yo no sé si saben ustedes, Amazon compró Whole Food, que es una tienda de supermercados en Estados Unidos, entonces puede estar integrando eso. Yo identifico que se acabó la leche con un sensor, con una cámara, y hago el pedido al tiro a Whole Food para que te envíe lo que se acabó. Eso es Internet de las cosas. Es, nuevamente, como explicaba Matías, un sensor que toma información, data, transmite esa data y alguien toma una decisión de otro lado. Ayúdenme con más ejemplos. ¿Qué se les ocurre? Internet de las cosas, sí. Muy bien, muy bien. El sensor, el termostato de la calefacción. Es un termostato que está tomando una información que es la temperatura y le da una orden a la caldera que se encienda o no. ¿Qué industrias se les ocurre que pueden usar estos sensores? Hablamos de la industria automotriz. Se imaginarán que en las plantas productivas casi todas tienen estos sensores. Ahí te pasó un micrófono, no te escuché, si puedes repetir. ¿Está prendido? Ah, sí. ¿Todas las industrias? Todas las industrias que involucren una fábrica, una planta. Efectivamente. ¿Tu nombre es? Juan Cruz. Juan Cruz. Efectivamente, todo lo que es producción, plantas, hoy por hoy tienen
infinitos sensores. Los puentes tienen sensores. Uno dice, ¿para qué? Porque en función al sensor del puente yo sé si la vibración del puente es mayor a cierto umbral, hay que hacerle un mantenimiento, por ejemplo. ¿Sí? ¿Algún ejemplo más que se les ocurra de cómo usar sensores? Bueno, me pusieron muchos ejemplos del mundo hogareño, si se quiere, el riego, el termostato. Todo lo que es domótica es ni más ni menos que Internet de las cosas. Cuando yo tengo un switch inteligente en mi casa y que sabe que cuando la luz, cuando atardece se tiene que encender, eso es Internet de las cosas. ¿Alguien tiene domótica en su casa? ¿Sí? Eres de los míos, Matías. Alexa es mi mejor amiga en mi casa, es con la que más hablo y tengo 5 hijos. Todas las órdenes, eso es el lado freak, pero eso es Internet de las cosas. Yo tengo todas las luces automatizadas en mi casa, entonces le digo a Alexa encender tal luz o tal otra, con rutinas, pero también le digo, si lo digo muy fuerte el teléfono me va a escuchar y va a activar, pero le digo a Alexa encender música o reproducir tal cosa, o poner la alarma, o cerrar el portón, etcétera, etcétera. Gabriel, que me estabas levantando la mano ahí al fondo. En Chile, ciertos centros comerciales que son muy grandes, en general tienen los baños como sensores para lavarse las manos. Buenísimo. ¿Eso podría contarse como Internet de las cosas? Sí, de todas maneras. Porque al final cumple las 3 funciones, que es ahorrar agua. La empresa igual tienen que tener cierta parte como medioambiental y además ahorran plata porque el agua sale caro. De todas maneras, eso es Internet de las cosas. Y aprovechando que tú pones el ejemplo de los malls tienen una cosa que es Internet de las cosas y una combinación de otras cosas. Tienen cámaras y sensores para identificar el flujo de la gente. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿para qué me interesa el flujo de la gente? Con esa data, lo que hacen los malls es saber primero la ruta que hace la gente dentro del mall. Entonces pueden saber que el mejor local es el que está posicionado acá o allá. Pueden hacer cambios de diseño para influir el flujo de la gente. Pero además le pueden decir al local, ¿sabes qué? Nike, aprovechando el ejemplo que poníamos de Nike, ¿sabes qué? Nike, la gente frente a la vitrina de Nike se demora 5 segundos, sin embargo, frente a la de Puma está 15 segundos. Hay algo que tú no estás haciendo que está haciendo el otro. Entonces, fíjense cómo con data uno puede empezar a ofrecer cosas adicionales. Eso existe, dicho sea de paso. ¿Algún otro ejemplo de Internet de las cosas que se les ocurra? Sí. La minería. ¿Algún ejemplo dentro de la minería? Que se te... Yo te ayudo un caso con la minería. No todas las mineras, pero las mineras grandes, los camiones no son tripulados, son vehículos autónomos. ¿Ustedes vieron alguna vez uno de esos camiones de la minería, el tamaño que tiene? Bueno, son vehículos autónomos. Están llenos de sensores, obviamente, porque no pueden pisar a nadie, digamos, llenos de sensores. Muy buen ejemplo. Y la minería, dicho sea de paso, y aprovecho para decírselos, no todas las industrias en Chile son igualmente avanzadas o disruptivas en el uso de tecnología, pero la minería es probablemente una de las que más disrupción hace apalancado con la tecnología. Muy buen ejemplo. El mundo de industria financiera también y demás. Hicimos un poco un paneo. Yo insisto, no quiero que se aprendan estas tecnologías de memoria, no quiero que sean expertos. Ustedes, como yo, decidieron estudiar una carrera que es más de generalistas que de especialistas. No tienen por qué ustedes ser los expertos. Si a alguno le gusta, bienvenido. Pero mi consejo es, ustedes no tienen que ser los expertos en inteligencia artificial, ni los expertos en blockchain, ni en ninguna de estas cosas. Pero sí tienen que saber de qué se trata. Porque el día de mañana ustedes van a estar trabajando en una organización y como yo les decía antes, sus jefes pueden estar pidiéndoles que hagan pegas
que no tiene sentido que las hagan, que se pueden automatizar. Y van a quedar muy bien, créanme, van a quedar muy bien si ustedes les dicen amablemente a su jefe, oye, ¿y por qué no usamos blockchain para esto? ¿Por qué no usamos Internet de las cosas? Y si ponemos un sensor, esto que transmita data, eso. Yo me había salteado esto, es un poquito enredado, así que lo voy a pasar rápido porque si no me va a llevar mucho tiempo. Yo lo que les quiero decir es, si yo les pongo un ejemplo solamente para graficarlo. No sé si escucharon hablar alguna vez de Siemens. Siemens es una empresa que hace distintos productos, pero todos lo debemos haber visto si fuimos alguna vez a hacernos una resonancia magnética. En general los resonadores son marca Siemens, hay otras marcas. Lo que hizo Siemens es sensorizar esos resonadores y en vez de cobrarle a las clínicas por el resonador, les cobra por uso. ¿Sí? Porque saben exactamente cuántas veces se usó. Entonces, lo que les quiero decir es que además están cambiando a los modelos de negocio. Siemens dejó de vender un producto y empezó a vender un servicio. En función al uso, te cobro. Y así muchas empresas están haciendo lo mismo. Entonces, este slide simplemente no, porque no es simple el slide. Lo que quería explicar es eso. Hoy están cambiando además los modelos de negocio para que ustedes lo sepan. Un par de slides y vamos terminando. Al menos yo voy terminando y ustedes les dejo para que me hagan preguntas. ¿Por qué me interesa que ustedes conozcan de esto? Hay una página que se llama Will Robots Take My Job? ¿Sí? En español sería ¿van los robots a tomar mi empleo? Después yo les invito a que después cuando tengan tiempo entren willrobotstakemyjob.com y pongan el oficio que quieran y les va a dar un porcentaje de probabilidades de ser automatizado. Imagínense que yo pongo acá operadores de call center. ¿Qué porcentaje de ser automatizado creen que puede haber? 98 creo que es, 98, 99. Entonces, si alguno tenía la intención de ser un operador de call center, les recomiendo que no lo haga porque se va a automatizar. Bueno, pueden jugar con eso y poner cada una de las cosas. Hay oficios que uno puede no creer que son automatizados, pero si ponen chofer, el porcentaje también es altísimo. Lo interesante, cajeros, altísimo. Lo interesante es que hay profesiones que uno dice, no, yo tengo una profesión que es súper segura. Yo soy abogado. Sí, pero el abogado, ojo, porque el abogado una de las cosas que hace es procesar información, leer jurisprudencia, leer... Todo eso lo puede hacer un robot. Entonces, hay un porcentaje que también puede ser automatizado. Yo siempre bromeo acá con... Yo trabajo en Price. Price es una empresa que hace auditoría, consultoría. Yo lidero consultoría. Siempre bromeo y molesto a mis socios de auditoría que pongan acá contadores. Es bastante triste el porcentaje que aparece acá. La labor del contador es altamente automatizable. Entonces, lo primero que les quería decir, para que no crean que soy yo solamente el que lo dice, hay oficios que son altamente automatizables. Matías. Uy, no me acuerdo, pero era como 60%, si no me equivoco. Era harto. Y esto cambia mucho en el tiempo, porque de hecho, ¿cómo trabaja esto? Si ustedes entran van a ver que hay dos números. Uno que lo que da un porcentaje automático en función a algún algoritmo que tiene y otro es en función a lo que la gente cree. Entonces te da los dos porcentajes. A veces difieren uno del otro. Pero es interesante ver cómo responde. Lo otro que no puedo dejar de comentar es las implicancias éticas, y más estando el profe de ética, la implicancia ética que tiene todas estas tecnologías y particularmente la inteligencia artificial. Todas estas imágenes, empiezo por el final, les cuento el final, no existen. ¿Sí? Son todas, esto es una página que se llama thispersondoesnotexist.com. Ustedes entren después, thispersondoesnotexist.com,
cada vez que refresquen la página les va a mostrar una foto muy real, como pueden ver, muy real, de una persona que no existe. ¿Sí? Imagínense las implicancias de esto. Ustedes saben, no es ninguna novedad que hoy por hoy ustedes, de hecho quería venir acá y hacerlo, pero no me dio el tiempo. Yo puedo grabar un video yo y después pedir que reemplace mi cara por la cara de Donald Trump. Tenía intención de traer un saludo de Donald Trump para ustedes, pero no me dio el tiempo. Pero imagínense la implicancia ética que tiene esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto? Se alimenta de bases gigantes de fotografías de personas. Y de alguna manera va haciendo un collage de todas esas imágenes. Otras implicancias éticas, la priorización de variables. Los vehículos autónomos. Imagínense por un momento que un vehículo autónomo, un Tesla, se cruza con una persona cruzando en bicicleta. ¿Sí? Esto es una imagen real. De hecho, hubo muchos problemas hace varios años en Estados Unidos. Se frenó la venta de vehículos autónomos por esto. Esto era una autopista, una autopista. Venía un Tesla y esta persona cruzó con su bicicleta por delante del Tesla. No había luces, una autopista sin luces. Obviamente el resultado fue lo que se imaginan. Lo atropelló, se murió la persona y querían enjuiciar a Tesla por eso. Probablemente ningún ser humano hubiera podido evitarlo. Pero la pregunta que yo les hago de priorización de variables. Si todo esto son algoritmos, si el algoritmo hace un cálculo y dice, si yo sigo derecho, las probabilidades de matar a esta persona son del 90%. Si yo lo esquivo, tengo posibilidad de esquivarlo, pero me voy a caer fuera del camino y las probabilidades de que muera el conductor o la persona que va dentro del auto es del 30%. ¿Qué decisión tomaríamos nosotros? No sé, no me contesten. No lo sé. Nosotros tomamos decisiones éticas todos los días, en función a sesgos, en función a nuestros aprendizajes, pero tomamos una decisión ética. Nosotros, de alguna manera, pegamos el volantazo o no, es una decisión ética. El tema es que esto es una decisión que la toma un algoritmo. Y el algoritmo puede estar haciendo probabilidades de decir, no, 90%, pero no es el que me compró el vehículo. Podría Tesla programarlo para que priorice a la persona que va dentro del vehículo versus la que va afuera. Entonces, eso es lo que se llama priorización de variables. Imagínense lo delicado que es. Yo insisto, tomamos todos los días decisiones éticas nosotros y nos equivocamos. No es que seamos infalibles nosotros, nos equivocamos. Pero vamos a dejar que esto sea en función a un porcentaje que le defina un programador al algoritmo, es complicado. Lo segundo, privacidad. No hay mucho que decir de esto. Hay gente que le complica que existan cámaras en todos lados que estén tomando mis imágenes. ¿Sí? Hoy en muchas comunas, en las entradas de las comunas hay cámaras. Toman la patente. Lo que buscan es saber si esa patente es de la comuna o no es de la comuna. De hecho, tienen grandes centros de control donde si esa patente no es de la comuna se las marca en rojo. Si es de ciertas comunas que puede ser más sospechoso, les sale una alerta. Alguien podría decir, es tremendamente discriminatorio, la persona viene de Puente Alto y me lo marca como potencial riesgo. ¿Por qué? Pero eso existe, eso tiene que ver con la privacidad. Los sesgos es otro de los problemas. La inteligencia artificial aprende en función a data. ¿Sí? Hay hartos casos de esto. La inteligencia artificial aprendió de data. Por ejemplo, hay un caso en Brasil que se le dio imágenes para alimentar la inteligencia artificial y después se le pregunta a una de estas de inteligencia artificial generativa, le dice, créame una imagen de una enfermera, de un enfermero, y lo crea como mujer. ¿Por qué? Porque se había alimentado con imágenes que, para ser enfermero o enfermera, tenía que ser mujer. Créame una imagen de un doctor, pero genéricamente, no hombre. Y era un doctor, hombre, con ciertas características. Entonces, como aprendió en base a data, tiene sesgos que están inducidos por la data.
Ese es un ejemplo, pero hay ejemplos mucho más graves. Esta imagen que puse allí es una herramienta que en Estados Unidos utilizaron para decidir si le daban libertad condicional a alguien que había cometido un delito. Les cuento fácil, digamos, ponía un indicador, un scoring de riesgo. No se ve acá bien la imagen, pero esta es una persona de raza blanca, esta es una persona de raza negra. La cantidad de ofensas que dicen los yanquis era mucho mayor de este era un cretino, esta mujer solo ofensas de bajo riesgo, pero el rating era 3 y a la mujer 8. ¿Por qué? Porque las personas de raza negra tenían mayor preponderancia a ser enjuiciados. No es que necesariamente eran peores, tenían más preponderancia porque en el pasado los jueces enjuiciaban más y le daban menos libertad condicional a los de raza negra. Entonces tiene que ver con los sesgos de datos. Esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Nos quedan unos poquitos minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tienen más hambre de preguntas, pero ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerme? Por acá, sí. Nombre, por favor, antes de preguntar. Buenísimo, buenísima pregunta. Me encanta esa pregunta porque definitivamente la IA aplica para todos los rubros. Hay muchos que dicen, no, para nosotros no. En consultoría, te pongo un ejemplo de una cosa que nosotros hicimos tenemos un equipo de IA que está trabajando en la digitalización de nuestros servicios. Por ejemplo, nosotros hacemos muchas propuestas. En promedio hacemos 10 propuestas por semana, propuestas de servicio. 10 en Price Chile, 10 propuestas por semana y ganamos 3 de ellas en promedio. El trabajo de hacer propuestas es una lata, porque son documentos largos. Bueno, creamos con inteligencia artificial generativa, te va pidiendo prompts, te va preguntando, te dice nombre del cliente, tal, nombre del servicio, tal, breve descripción del servicio y le pones quiénes son los consultores que estás pensando que participen, tal. Te hace una serie de preguntas y te arma la propuesta porque fue a buscar, nosotros tenemos una base de credenciales, buscó todas las credenciales de proyectos similares, buscó todos los currículums de las personas, homologó todos los currículums de las personas, porque uno que escribió su currículum en primera persona, otro en tercera persona, homologó todo, eliminó todos los datos confidenciales. Nosotros no hablamos de nombres de nuestros clientes por confidencialidad, elimina, si alguno había puesto, trabajé para Codelco, trabajó para Gran Minera Chilena. Obviamente, después uno puede sacar conclusiones. Todo eso nos ahorró como 60% del trabajo de hacer una propuesta. Es un ejemplo que te estoy poniendo. Hacemos mucho más en consultoría. Y además hacemos inteligencia artificial para nuestros clientes. Sobre todo mucho en minería. Siempre cuento el mismo ejemplo, pero me gusta mucho. Para una minera, ustedes saben que en minería ponen explosivos, rompen la roca y después eso pasa por un proceso de chancadora donde el material van quitando, digamos, el mineral de la piedra. El grado de fragmentación que tiene esa piedra no tiene que ser arbitrario, tiene que tener un grado de fragmentación determinado. Entonces la cantidad de explosivo que uses no puede ser ni más ni menos. Bueno, hicimos un modelo de inteligencia artificial para optimizar la cantidad de explosivo y que sea exactamente la que se necesita para la fragmentación ideal. Hay infinidad de cosas para hacer en industria financiera, modelos de fuga de clientes. Y siempre cuento el mismo ejemplo. Una universidad del norte ustedes saben que en las universidades siempre el primer año hay mucha deserción, mucha. Y esta universidad tenía una deserción alta y nos pidió un modelo de inteligencia artificial para identificar cuál era la causa por que los estudiantes dejaban las carreras. Pero nos contrataron y nos dijeron, igual nosotros ya sabemos por qué es. Es porque no tienen posibilidad de seguir pagando. Bueno, hicimos un modelo y no tenía nada que ver con temas económicos. Tenía que ver con desempeño académico. La gente se desmotivaba, mayoritariamente, se desmotivaba cuando empezaba a tener malas notas y dejaba la carrera. Entonces ellos después nos decían, se imaginan que estuvimos gastando plata, dando becas a gente que no necesitaba becas, cuando tendríamos que haber usado esa plata para dar soporte académico, digamos, o recomendarles que, sabes que no eres bueno para
comercial, pero puede sí ser bueno para esto otro. Harto de eso estamos haciendo. Espero haberte respondido a la pregunta, Francisco. Matías, ¿tenías alguna pregunta? ¿Tú crees que a la velocidad que está avanzando la tecnología va a llegar a ser un riesgo muy latente para la humanidad en general, como los drones en términos de guerra, como los drones entre Rusia y Ucrania, o tal vez otras tecnologías como la inteligencia artificial, que ahora se están usando para estafas, como pudiendo replicar las voces y la apariencia de una persona? Está buena la pregunta. A ver, yo creo que hay un riesgo de todas maneras. La pregunta acá que yo me hago es, bueno, ante esos riesgos, ¿qué hacemos? ¿Lo frenamos, lo prohibimos? ¿O tratamos de regularlo de alguna manera? Hace 3 años ya me invitaron a formar parte de una comisión del Senado para ver justamente los temas de inteligencia artificial. La cantidad de gente que decía hay que prohibir la inteligencia artificial en Chile era, pero bestial, muchísima gente. ¿Cuál es el problema? Tú prohíbes la inteligencia artificial en Chile, pero Argentina lo sigue desarrollando, México, Brasil, y tú cada vez como país eres más insignificante, porque todos los demás están corriendo y tú, como me dijo alguna vez alguien, estás corriendo pero con un grillete en la pierna. Entonces el problema para mí es que sí, hay riesgos, y por lo mismo hay que tener consideración de todos los dilemas estos, pero no lo podemos prohibir. Tengo la misma discusión en el colegio de mis hijos que prohíben los teléfonos. ¿Sabes qué? Aprendamos a convivir con el teléfono. No digo en clase es otra cosa. Aprendamos a convivir con la tecnología. Aprendamos a convivir. Decir que el teléfono se lo tenemos que dar a los niños a los 15 años es ridículo. Bueno, a todo nivel yo creo que es lo mismo. Ahora, que existe un riesgo, existe un riesgo. Y particularmente tú antes habías hablado de las guerras. Ahí es bien complicado, porque podría hacerse cosas tremendamente dolorosas. ¿Alguien más con alguna pregunta? Por allá, Juan Cruz, ¿no es cierto? Si tenemos algún mensaje para los emprendedores Para los emprendedores. en torno a todo lo que has hablado ahora. Mira, voy a dar un mensaje que si me escucha un emprendedor probablemente no esté de acuerdo, pero como yo no soy emprendedor, te puedo dar este mensaje. Hay una idea muy arraigada en los emprendedores que no te tienes que preocupar por ganar plata al principio. Hablan mucho de quemar plata para ganar mercado. El problema es que cuando tu negocio no es sustentable desde el origen, lo que va a pasar es que vas a terminar perdiendo la propiedad. El private equity que te puso plata se va a quedar con tu negocio. Entonces, mi consejo es mucho cuidado con ese paradigma que el emprendedor al principio tiene que ganar mercado y no preocuparse por ganar plata. Mi consejo es, el modelo tiene que ser sustentable desde el momento cero, ojalá. Que no quiere decir que el primer año ganes plata. Es muy difícil que el primer año ganes plata de un emprendimiento. Pero no puedes estar... Son contados. Lo que pasa es que siempre nos cuentan la historia del que le fue bien. Amazon estuvo años perdiendo plata, pero a manos llenas. Y nos cuentan, no, sí, lo que pasa es que iba ganando mercado. Está bien, es Amazon y tenía la posibilidad de hacerlo. Todos nosotros, viles mortales, si nosotros no ganamos plata y no hacemos el negocio sustentable lo más temprano posible, estamos sonados. ¿Ibas a comentar algo de eso? Sí. ¿En qué parte lo dijiste? Acerca de que los mercados se iban a cambiar y que se iban a transformar en un nuevo modelo. ¿Tú como en qué parte dices que deberíamos partir a invertir nosotros y enfocarnos nosotros para poder estar a tiempo a este cambio? Mira, hay una encuesta que hacemos todos los años en Price, que se hace en todo el mundo, como a 5.000 gerentes generales de empresas. Y hay una pregunta a mí, la que más me gusta, que se les pregunta a los gerentes generales si creen que su modelo de negocio es viable, ¿en cuántos años más es viable? El 45% dice que no es viable más allá de los 10 años, entre 5 y 10 años. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que todos los modelos de negocio están en jaque hoy. Cuando yo les puse ese trofeo al principio para mostrarles cómo el entorno nos hace tambalear toda la estructura, a eso me refiero. El 45% de los ejecutivos son los que se dan cuenta que su modelo de negocio está en crisis.
Con lo cual yo creo que es un lapso de tiempo de 5, máximo 10 años. Si ustedes tienen una idea buena que vaya a disromper la forma de hacer un negocio, yo creo que es un súper buen momento para hacerlo. Porque, y déjame ponerme como ejemplo en Price, no por la parte de consultoría, por la parte de auditoría. Somos líderes de auditoría, somos los líderes del mercado, en el mundo. Y eso es un problema, porque siempre dices que nosotros somos líderes, ganamos mucha plata haciéndolo así, ¿por qué vamos a cambiar? Y ese es el problema. Viene alguien de afuera que va a venir con un software que lo van a conectar a los sistemas del cliente y va a hacer toda la auditoría automática y nosotros nos vamos a quedar sin mercado. Las empresas naturalmente tienen mucha aversión al cambio y sesgos para cambiar. Entonces, el cambio tiene que venir de afuera. Yo creo que hay hartas industrias que, si ustedes tienen una buena idea, pueden hacer cosas bien extraordinarias. Y lo bueno, y esto también consejo a Juan Cruz, que me lo preguntaba antes, yo si hoy tuviera que emprender, tengo 48 años, tengo 5 hijos que mantener, es medio difícil hacerlo. Ustedes aprovechen en la medida que lo puedan hacer. Cuando ustedes no tengan que mantener una familia, si se da esa situación, puede ser un buen momento para hacer esta disrupción y emprender. Yo creo que estamos en el horario. Muchas gracias a todos y gracias por la participación. Bueno, te queremos agradecer, Federico. Tenemos un pequeño regalito. Muchas gracias. Y gracias por estar acompañándonos en la 6ª versión de Conexión Empresarial. Esperamos contar con tu presencia en otras instancias y les recordamos a los asistentes escanear el código QR para que puedan marcar la asistencia y evaluar la actividad. Lo último, gracias, Sí. Muchísimas gracias a la UDD por la invitación. Feliz. El año pasado estuve acá hablando de la consultoría como carrera. Hoy cambié un poquito al mundo de inteligencia artificial. Los dejo a todos invitados el día de mañana cuando quieran buscar pega. Si les gusta la consultoría, es bien apasionante. Ahí ya hay alguna mano. Es bien apasionante. Me buscan ahí, me pueden buscar en LinkedIn, me suman y me contactan cuando tengan ganas. Yo siempre digo que tengo sesgo y soy un poco subjetivo porque me apasiona la consultoría, pero ténganlo presente como oportunidad. Y muchas gracias nuevamente.